¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 22 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural. Y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar cómo decir que alguien o algo no ha hecho alguna cosa, y te servirá para hacer ideas como: yo no he visto esa película, él no ha resuelto el problema, ellos no han usado esta máquina antes, nosotros no hemos arreglado el coche, y muchas otras ideas de este tipo, pero en inglés. Si tienes la curiosidad, a esta estructura es a la que le llaman el presente perfecto simple de inglés, y aquí lo vas a practicar en su forma negativa. Primero, veamos rápidamente las partes de esta estructura para que sepas cuál es el orden, y después revisaremos más a detalle las partes confusas para que las entiendas mejor. Para hacer negaciones en el presente perfecto simple de inglés, necesitas 4 partes. 3 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la idea. La primera parte que necesitas es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad, solo le llamaremos persona. La segunda parte es el auxiliar negativo haven't o hasn't, dependiendo de la persona. La tercera parte es un verbo en un tiempo llamado pasado participio. No te preocupes por el nombre raro, lo veremos más a detalle en un momento. La cuarta parte, que puede ser opcional dependiendo de la idea, es cualquier información adicional o complementaria, a lo que le llamamos complemento. Ahora veamos algunas partes más a detalle. Los auxiliares haven't y hasn't no tienen nada que ver con el verbo tener, y más bien son alguna forma negativa del verbo auxiliar haber de español, en ideas como yo no he ido, tú o vos no has ido, él, ella o usted no ha ido, nosotros o nosotras no hemos ido, vosotros o vosotras no habéis ido, y ellos, ellas o ustedes no han ido. Y en este caso, haven't y hasn't equivaldrían a las palabras no he, no has, no ha, no hemos, no habéis y no han. Y son los auxiliares que usas en inglés para expresar todas las ideas de este tipo. Pero ¿cuál de los dos auxiliares haven't o hasn't usas no depende de la traducción, ya que a veces los dos pueden significar la misma forma en español? Para hacerlo más fácil, el uso de haven't y hasn't depende de la persona o cosa de la que hablas. Para las personas I, we, you y they usas el auxiliar haven't. Recuerda que en español I significa yo, we es nosotros o nosotras, you puede ser tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras, y they es ellos o ellas. También usas el auxiliar haven't si hablas de más de una persona o cosa. Por ejemplo, para hablar de John and David, refiriéndote a los dos juntos, o de my shoes, mis zapatos, refiriéndote a dos o más. Para las personas he, she, it, que en español son él, ella y algo, usamos el auxiliar hasn't. También usas el auxiliar hasn't si hablas de una tercera persona o cosa singular, como si hablas solo de John o de my car, mi coche. En cuanto a la pronunciación, si quieres ser muy exacto, haven't se pronuncia de la siguiente forma. La H en inglés se pronuncia como una J suave, así que dices haven't. La A de have es un sonido vocal que es una combinación de la E y la A. Digamos que son los sonidos E-A juntos. Haven't. La V o V chica, como la conozcas, en inglés es labio dental, es decir, usas los labios y los dientes para producirla, ya que pones tus dientes superiores sobre tu labio inferior para restringir el aire y soplas mientras haces que tu garganta vibre. Y por último, la E se pronuncia muy suave. Haven't. Haven't. La H de hasn't también se pronuncia como una J suave. La A también es una mezcla del sonido E y el sonido A, y le agregas un pequeño sonido vocal como de una E suave entre la S y la N para que se pueda pronunciar más fácil. Hasn't, hasn't. Entonces usas el auxiliar haven't después de las personas I, we, you y they, y también después de personas o cosas plurales, es decir, cuando son dos o más. Y usas el auxiliar hasn't después de he, she o it, y también después de terceras personas o cosas singulares, cuando hablas de solo una.
En cuanto a los verbos que usas en la estructura, son verbos en una forma que le llaman participio, pasado participio para ser exacto. Para que lo entiendas mejor, compara estas tres formas de los verbos, la forma del presente, del pasado y del pasado participio, que es como un segundo pasado. El verbo ir en el presente de español puede tener alguna de estas formas dependiendo de la persona. Voy, vas, va, vamos, vais y van. En el presente de inglés solo hay dos formas, go y goes, dependiendo de la persona y la estructura. En el pasado, el verbo ir en español puede ser alguna de estas formas, dependiendo de la persona. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis y fueron. También hay otras formas como iba, ibas, íbamos, ibais e iban, pero son muy similares. En el pasado de inglés solo hay una forma para todas las personas, y es went. Pero en la forma del pasado participio solo hay una forma en español y una en inglés. El verbo ir en el pasado participio de español es ido, en ideas como yo he ido, tú o vos has ido, él, ella o usted ha ido, nosotros o nosotras hemos ido, vosotros o vosotras habéis ido y ellos, ellas o ustedes han ido. Y en el pasado participio de inglés es gone. En ambos idiomas se usan auxiliares con esta forma del verbo. Para ideas negativas en español usas no he, no has, no ha, no hemos, no habéis y no han. Y en inglés usas haven't o hasn't. Entonces es importante que aprendas la forma del participio de los verbos en inglés, ya que siempre los vas a usar para esta estructura. Veamos unos verbos para que compares su significado en ambos idiomas. Algo que debes saber es que los verbos regulares de inglés usan la misma forma del pasado para el participio, y en ambas formas terminan con ed. Por ejemplo, el verbo arreglar en el presente de inglés es fix, en el pasado y participio es fixed. El verbo resolver es solve. En el pasado y participio es solved. El verbo usar en el presente es use. En el pasado y participio es used. El verbo llegar en el presente es arrive. En el pasado y participio es arrived. El verbo recibir en el presente de inglés es receive. En el pasado y participio es received. El verbo limpiar en el presente de inglés es clean. En el pasado y participio es cleaned. Los verbos irregulares de inglés se caracterizan porque casi nunca terminan con ed. Algunos a veces se dicen igual en los tres tiempos, otros se dicen igual solo en el pasado y participio, y otros se dicen de forma diferente en cada uno de los tres tiempos. Por ejemplo, el verbo cortar en inglés es cut, en presente, pasado y pasado participio. El verbo golpear en inglés es hit, en los tres tiempos. El verbo costar es cost, y también se dice igual en los tres tiempos. Algunos de los verbos que son iguales en el pasado y participio son el verbo encontrar, en el presente de inglés es find, y en el pasado y participio es found. El verbo gastar en el presente es spend, y en el pasado y participio es spent. Pero la mayoría de los verbos irregulares de inglés son diferentes en los tres tiempos. Por ejemplo, el verbo beber en el presente de inglés es drink, en el pasado drank y en el pasado participio drunk. El verbo ver en el presente es see, en el pasado saw y en el participio seen. El verbo ser y estar en el presente puede ser am, is o are, en el pasado es was o were y en el participio es been. El verbo olvidar en el presente es forget, en el pasado es forgot y en el participio es forgotten. El verbo sacar en el presente es take out, en el pasado took out y en el participio taken out. Para esta estructura que estamos viendo hoy, usarás los auxiliares haven't o hasn't y un verbo en esta forma del pasado participio. Entonces, recapitulando el uso de la estructura, primero va la persona o cosa de la que hablas, después va el auxiliar negativo haven't o hasn't, dependiendo de la persona, luego va un verbo en la forma del pasado participio y al final cualquier información adicional o complementaria como complemento. Ahora mira estos ejemplos para que entiendas mejor cómo se usa. Para decir en inglés, yo no he trabajado esta semana, dices I haven't worked this week. Nosotros no hemos trabajado esta semana o nosotras no hemos trabajado esta semana, dices we haven't worked this week. Recuerda que en inglés nosotros y nosotras se dice con la misma palabra we. En español a veces se puede omitir la persona y aún así se entendería de quién hablas, pero en inglés se usa el mismo auxiliar y verbo para varias personas, así que es muy importante que en inglés siempre menciones a la persona o cosa de la que hablas, aunque en español la puedas omitir.
Para decir ellos no han trabajado esta semana o ellas no han trabajado esta semana, dices they haven't worked this week. Recuerda que en inglés se usa they para referirse a ellos y ellas. Para decir tú no has trabajado esta semana, usted no ha trabajado esta semana o ustedes no han trabajado esta semana, dices you haven't worked this week. En inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Para decir él no ha trabajado esta semana, dices he hasn't worked this week. Ella no ha trabajado esta semana, she hasn't worked this week. Y si hablas de algo como una máquina, el verbo worked también puede significar funcionado. Así que para decir no ha funcionado esta semana, cuando hablas de algo, dices it hasn't worked this week. Cuando no hablas de una persona y no es claro de qué cosa hablas, puedes usar it en lugar de la persona. A veces las palabras están en diferente orden, así que recuerda siempre poner las palabras en el orden de inglés, no en el de español. Algo que debes tener en cuenta para usar el presente perfecto negativo es que hay varias formas para hacer ideas negativas. Para decir yo no he comido sushi, puedes decir I haven't eaten sushi. Pero también puedes decir I have not eaten sushi. La idea es la misma, solo que en este caso es un poco más formal y usa el haven't en dos palabras, have not. Si quieres enfatizar o exagerar, también puedes usar el negativo nunca, que en inglés es never, así que puedes decir I have never eaten sushi. Yo nunca he comido sushi. O igual puedes juntar la persona y el auxiliar y decir I've never eaten sushi. Todas las formas son negativas y correctas. En esta lección vas a practicar la más común, que es I haven't eaten sushi. Solo recuerda que existen las demás formas porque seguramente las escucharás en inglés. Otra cosa que te puede servir es saber que hay algunas palabras o frases que se suelen usar en el presente perfecto negativo. No son exclusivas de este tiempo, pero son muy comunes. Las primeras son las frases que inician con this, que en español significa este o esta. Frases como esta semana, this week, este mes, this month, este año, this year. También la palabra yet, que en estas ideas negativas significa aún o todavía. Otra palabra común es before, que significa antes, y una más es la palabra lately, que significa últimamente. Hay más palabras que se suelen usar en este tiempo. Estas son simplemente algunas de las más comunes. Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar. Así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Verás los verbos en el presente de español y en el participio tanto de español como de inglés, así como su pronunciación. Si algún verbo lo requiere, te lo pondré como frase para mantener el significado exacto. Estos son los verbos con los que vas a practicar en el ejercicio. Primero, el verbo arreglar, que en el participio es arreglado, en el sentido de reparado. En inglés es fixed. Se pronuncia con la I corta y no se pronuncia la E. De hecho, la ED del final de esta palabra se pronuncia como T. Fixed. Fixed. Y usaremos el verbo resolver, que en el participio es resuelto. En inglés es solved. La E no se pronuncia, solo la D del final. Solved. Solved. Y usaremos el verbo usar, que en el pasado participio es usado. En inglés es used. La E tampoco se pronuncia, solo la D del final. Used. Used. Y usaremos el verbo beber, que en el pasado participio es bebido o tomado. En inglés es drunk. La U de esta palabra se pronuncia como una A. Drunk. Drunk. Y usaremos el verbo ver, que en el pasado participio es visto. En inglés es seen. La doble E se pronuncia como una doble I. Seen. Seen. Y usaremos la frase estado en París, que en inglés es been to Paris. Usas been to para hablar de un lugar donde estuviste antes. En este caso se usa la palabra to para decir en, algo que no es muy común en inglés. La doble E de been se pronuncia como una I corta y la A de la palabra Paris es una combinación del sonido E y el sonido A. Been to Paris. Been to Paris. Y usaremos el verbo llegar, que en el pasado participio es llegado. En inglés es arrived. Recuerda que la V es labiodental y vibrante. La E de esta palabra no se pronuncia, solo la D del final.
arrived, arrived. Y usaremos el verbo olvidar, que en el participio es olvidado. En inglés es forgotten. La segunda O se pronuncia como una A profunda. Forgotten, forgotten. Y usaremos el verbo encontrar, que en el pasado participio es encontrado. En inglés es found. La letra O realmente se pronuncia como A. Found, found. Y usaremos el verbo sacar, que en el pasado participio es sacado, y en inglés es taken out. Este es un verbo de 2 palabras. Taken out, taken out. Y usaremos el verbo recibir, que en el pasado participio es recibido. En inglés es received. No se pronuncia ninguna E en esta palabra. Solo lleva 2 sonidos vocales y son de la I larga. Received, received. Y usaremos el verbo limpiar, que en el pasado participio es limpiado. Y en inglés es cleaned. Se pronuncia con la I larga o doble. Y la E que está casi al final no se pronuncia, solo la D. Cleaned. Cleaned. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Usaremos las palabras the car, que significan el carro o el coche. The car, the car. Usaremos las palabras the problem, que significan el problema. La O de problem se pronuncia como una A profunda. The problem, the problem. Y usaremos las palabras this machine, que significan esta máquina. La TH de this se pronuncia como una D vibrante y la CH de machine se pronuncia como si fuera una SH. Y la I de casi al final es la I larga o doble. La E del final es muda. This machine, this machine. Y usaremos la palabra coffee, que significa café. La O de coffee se pronuncia como una A profunda, desde adentro. Coffee, coffee. Y usaremos las palabras that movie, que significan esa película. La TH de that es como una D vibrante. That movie, that movie. Y usaremos la palabra you, que como complemento significa la palabra o terminación te, lo, los o las, cuando se refiere a ti en ideas como no te he visto, no los he visto, etc. Recuerda que como complemento debe ir después del verbo you, you. Y usaremos la palabra yet, que significa todavía o aún, en especial en ideas negativas para hablar de lo que aún no has hecho. Yet, yet. Y usaremos la palabra lately, que significa últimamente. La A se pronuncia como A y la E no se pronuncia. Lately, lately. Y usaremos las palabras your birthday, que significan tu cumpleaños. La palabra birthday se empieza pronunciando como ver, pero con la lengua lo más atrás posible, y suena como burr. La TH de birthday es la TH suave de inglés que suena solo como aire. Your birthday, your birthday. Y usaremos las palabras the keys, que significan las llaves. La palabra keys se pronuncia con la I larga o doble y al final con la Z inglesa o S vibrante, porque si la pronuncias con la I corta y la S normal, significa beso, kiss, kiss. Las llaves se dice the keys, the keys. Y usaremos las palabras the trash, que significan la basura. The trash, the trash. Y usaremos las palabras the package, que significan el paquete. El final de la palabra package se pronuncia como ij, package. Son el sonido I corto y el final es el sonido y, que es el que usamos para la palabra George. Aquí te lo escribiré como CH porque es un sonido similar y no hay letra exacta para escribirlo. Recuerda que suena como y, package, package. Y usaremos las palabras the house, que significan la casa. La H de house se pronuncia como una J suave y la O se pronuncia como A. The house, the house. Y usaremos la palabra before, que significa antes. La primera E se pronuncia como I y la E del final es muda. Before, before. Y usaremos las palabras this week, que significan esta semana. La palabra week se pronuncia con la I larga o doble. This week, this week. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar ideas negativas en el presente perfecto simple de inglés.
Solo relájate, escucha y repite las frases después de mí. Si las repitas en tu mente está bien, si las repites en voz alta es aún mejor. Diré primero la frase en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la frase en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decirla en inglés antes que yo. Con la práctica, poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la frase en inglés, tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés, para que después puedas usarla con el vocabulario que tú quieras. Y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. Yo no he visto esa película. I haven't seen that movie. Ella no ha estado en París. She hasn't been to Paris. Yo no he sacado la basura. I haven't taken out the trash. Ellos no han llegado todavía. They haven't arrived yet. Nosotros no hemos arreglado el carro. We haven't fixed the car. Él no ha sacado la basura. He hasn't taken out the trash. Ella no te ha visto últimamente. She hasn't seen you lately. Nosotros no hemos usado esta máquina antes. We haven't used this machine before. Él no te ha visto últimamente. He hasn't seen you lately. Ella no ha olvidado tu cumpleaños. She hasn't forgotten your birthday. Nosotros no hemos estado en París. We haven't been to Paris. Yo no he encontrado las llaves. I haven't found the keys. Él no ha usado esta máquina antes. He hasn't used this machine before. Ella no ha visto esa película. She hasn't seen that movie. Nosotros no hemos recibido el paquete. We haven't received the package. Él no ha estado en París. He hasn't been to Paris. Ellos no han arreglado el carro. They haven't fixed the car. Él no ha recibido el paquete. He hasn't received the package. Ellos no han resuelto el problema. They haven't solved the problem. Yo no he arreglado el carro. I haven't fixed the car. Nosotros no hemos olvidado tu cumpleaños. We haven't forgotten your birthday. Ellos no te han visto últimamente.
They haven't seen you lately. Nosotros no hemos resuelto el problema. We haven't solved the problem. Ellos no han recibido el paquete. They haven't received the package. Nosotros no hemos encontrado las llaves. We haven't found the keys. Tú no has tomado café esta semana. You haven't drunk coffee this week. Ella no ha usado esta máquina antes. She hasn't used this machine before. Usted no ha encontrado las llaves. You haven't found the keys. Yo no he usado esta máquina antes. I haven't used this machine before. Ella no ha sacado la basura. She hasn't taken out the trash. Eso no ha llegado todavía. It hasn't arrived yet. Ustedes no han limpiado la casa. You haven't cleaned the house. Él no ha arreglado el carro. He hasn't fixed the car. Yo no he olvidado tu cumpleaños. I haven't forgotten your birthday. Él no ha resuelto el problema. He hasn't solved the problem. Ella no ha tomado café esta semana. She hasn't drunk coffee this week. Nosotros no hemos llegado todavía. We haven't arrived yet. Él no ha tomado café esta semana. He hasn't drunk coffee this week. Nosotros no hemos visto esa película. We haven't seen that movie. Tú no has sacado la basura. You haven't taken out the trash. Ella no ha recibido el paquete. She hasn't received the package. Él no ha olvidado tu cumpleaños. He hasn't forgotten your birthday. Yo no he tomado café esta semana. I haven't drunk coffee this week. Él no ha encontrado las llaves. He hasn't found the keys. Eso no ha resuelto el problema. It hasn't solved the problem. Ellos no han estado en París. They haven't been to Paris. Él no ha limpiado la casa. He hasn't cleaned the house.
Ella no ha llegado todavía. She hasn't arrived yet. Nosotros no hemos limpiado la casa. We haven't cleaned the house. Yo no te he visto últimamente. I haven't seen you lately. Tú no has visto esa película. You haven't seen that movie. Ella no ha limpiado la casa. She hasn't cleaned the house. ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 frases en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las frases en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Si quieres ver o repasar alguna otra lección, en la descripción de este video te dejaré un link a todas las demás. Dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.